¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidos y bienvenidas. Como siempre es un gusto poder plantear ante ustedes algunas ideas, algunos puntos de vista, opiniones sobre temas relevantes de la coyuntura del país. Esta vez y siempre con el ánimo de plantear perspectivas críticas sobre aquellos temas que no necesariamente son abordados con una visión crítica, quiero conversar sobre el desempeño del señor fiscal general de la República, Douglas Meléndez Ruiz, especialmente las actuaciones de la Fiscalía en investigaciones relacionadas con casos de corrupción. A mí me parece que hay que escudriñar críticamente el desempeño, la efectividad, la intencionalidad de la Fiscalía en la investigación de estos casos. Para poner un poco en contexto o en antecedentes, ustedes recuerdan que Douglas Meléndez Ruiz fue electo fiscal general de la República en enero del 2016. Es decir, está pronto, a meses de terminar su mandato de 3 años, sería en diciembre que cumple los 3 años, y entonces la Asamblea Legislativa va a decidir si el señor Meléndez Ruiz continúa por 3 años más al frente del Ministerio Público o si designa a otro funcionario en este cargo. Recordarán también ustedes que Douglas Meléndez llegó diciendo que él iba a ser el fiscal del pueblo y también prometió aplicar la ley a quien fuera y que no le iba a temblar la mano para investigar casos independientemente de las personas o instancias que estuvieran involucradas. Para entrar en el tema, en relación a las investigaciones sobre casos de corrupción, estarán de acuerdo conmigo en que los dos grandes casos o los casos más emblemáticos que la Fiscalía en la gestión de Douglas Meléndez ha procesado son el caso del expresidente Saca, que la Fiscalía lo llamó destape de la corrupción, donde son investigados el expresidente Saca, el último expresidente de Arena, aunque Arena ahora quiere negar que presidió un gobierno del partido Arena, ¿verdad? Tratan de deslindarse de Saca, pero Saca fue el último presidente de los gobiernos de Arena y varios de sus funcionarios de su entorno más cercano están siendo investigados por la Fiscalía General de la República. Y el otro caso sonado es el del expresidente Funes, el primer presidente, digamos, de un gobierno de izquierda, ¿verdad? Del FMLN, y a este también la Fiscalía le ha dado otro nombre rimbombante, pegajoso, que es el de saqueo público. En esos dos casos se ha centrado mucho la atención del señor fiscal general de la República y son como los grandes logros seguramente que él va a presentar al hacer un balance de su gestión al final de este año, el haber procesado estos dos casos, independientemente del resultado que tenga en los tribunales, si logra sentencias condenatorias o si logra absolución, seguramente el simple hecho de haberlos procesado lo va a presentar como logro. Viendo críticamente cómo el fiscal ha manejado estos casos, pudiéramos anotar 4 puntitos importantes, 4 observaciones importantes. La primera es que ambos casos la Fiscalía les ha imprimido un fuerte componente mediático. Es decir, pareciera que hay un énfasis de la Fiscalía en procurar que estos casos acaparen la mayor atención pública. Y pareciera que importa más presentar las pruebas o los argumentos en los medios de comunicación, en las conferencias de prensa, en las entrevistas televisivas, en las redes sociales, que ante los tribunales, ¿verdad? Hay una sospecha ahí
de que la intencionalidad sea, uno, para ganar la opinión pública, es decir, tratar de apelar al morbo, a la sensación de indignación de la gente frente a estos casos, ¿verdad? Pareciera que la Fiscalía, antes de ganar en los tribunales, procura ganar los casos en el debate público. Y entonces ahí todo este componente mediático, que además de ganar la opinión de la gente, de colocar en el imaginario de la gente que estos señalados, procesados son culpables de los delitos que se les achacan, y de esta manera probablemente también se busque presionar a los jueces, ¿verdad? Un juez no va a tener la misma actitud frente a un caso en el que no existe presión mediática, en el que no existe presión de la opinión pública, ¿cómo lo haría en un caso donde efectivamente la Fiscalía ha logrado poner mediáticamente el caso y poner en el imaginario de la gente que el expresidente Saca y compañía son corruptos, o que el expresidente Funes y compañía son corruptos? Ese es un primer componente, digamos, observable, cuestionable de la actuación de la Fiscalía. Una segunda observación es que estos casos, cuando se examinan, resultan ser jurídicamente débiles, es decir, no hay contundencia en las pruebas, los procedimientos, las tipificaciones de los ilícitos, de los presuntos ilícitos que hace la Fiscalía son dudosos, y entonces digamos que no se tiene la certeza de que finalmente en los tribunales estas personas vayan a ser cuestionadas, digamos, y hemos llegado al extremo de escuchar expresiones patéticas como las de un fiscal diciendo que no hay pruebas porque las personas mafiosas no dejan pruebas y que entonces es común no encontrar pruebas, ¿verdad? Es decir, ese tipo de expresiones son patéticas, ¿verdad? Y son muy sintomáticas de el nivel de rigurosidad o de seriedad con que la Fiscalía presenta los casos. Una tercera observación que se puede hacer es que probablemente exista la intención de manipular los casos, es decir, con el propósito de indignar a la gente o con el propósito de presionar a los jueces, se llega a los niveles de manipular los hechos. Y un ejemplo de esto, en mi opinión, tiene que ver con el abordaje que hace la Fiscalía General de la República o la presentación que hace la Fiscalía en los presuntos hechos delictivos relacionados con el manejo de los fondos reservados de la presidencia, que tiene que ver con el caso Saca y con el caso del expresidente Funes. Es decir, la Fiscalía presenta como si la existencia de los fondos reservados y la ejecución de los fondos reservados fuera per se ilegal o delictiva, ¿verdad? Y entonces, como el gobierno del expresidente Funes tuvo un monto total en sus 5 años de gobierno de fondos reservados por 351 millones, entonces el expresidente Funes y los suyos robaron o malversaron 351 millones. Es decir, esa es una manipulación perversa. Una cosa es que en la ejecución de esos fondos reservados se haya cometido ilícitos, que haya habido abusos, que haya habido apropiación de fondos públicos, ¿verdad? Que haya habido peculado y que luego ese dinero se haya blanqueado y entonces hubo lavado de dinero. Eso es distinto, ¿verdad? A decir que
todo el manejo de los fondos reservados es ilícito y es delictivo. Es perverso entonces porque en el imaginario de la gente, por ejemplo, en el caso del expresidente Funes, mucha gente ya tiene en la cabeza que el expresidente Funes se robó o malversó 351 millones, ¿verdad? Y eso es absolutamente falso. Es una manipulación de la fiscalía. Los fondos reservados de la presidencia se utilizan para pagarle a la gente del OIE, se utilizan para utilizarlos en emergencias, se utilizan para diversas necesidades. Y seguramente en ese manejo, en esa ejecución de los fondos, se cometen abusos, se cometen excesos, se cometen actos de corrupción que son los que hay que investigar. Entonces, pero cuando se presenta todo el manejo de los fondos reservados como delictivo frente a la gente, ahí hay una gran manipulación perversa de parte de la Fiscalía y de parte de ciertos medios de comunicación que son bocinas, ¿verdad?, de la Fiscalía en estos casos. En ese sentido, debería de ser más seria la Fiscalía y presentar los hechos tal como son. Si en el manejo de los fondos reservados ha habido robos, abusos, excesos, esos son los que hay que investigar y hay que sancionar a los culpables y recuperar ese dinero, ¿verdad? Pero no plantearlo en general que todos los fondos reservados, o a no ser que si el fiscal general considera que la existencia de fondos reservados, ¿verdad?, que no es lo mismo que la partida secreta le eliminó la Sala de lo Constitucional, si los fondos reservados es ilegal su existencia, entonces que vaya a la Asamblea Legislativa y que proponga que se modifique la ley y que de la ley del presupuesto se saque la existencia de los fondos reservados, ¿verdad? Y además entonces habría que procesar a todos los exfuncionarios públicos que manejaron fondos reservados, ¿verdad? Ahí se sabe que el expresidente Cristiani se llevó $5 millones cuando terminó su periodo presidencial. El fiscal tendría que ir a procesar a Cristiani, ¿verdad? Y a los demás, porque además ese sí fue un robo, llevarse $5 millones, o sea, esos 5 millones Cristiani no los ocupó de los fondos reservados para pagar actividades del gobierno o cosas que necesitaba el gobierno, que simplemente se los llevó, según la publicación del Faro, se los llevó cuando terminó su mandato. Entonces, habría que investigar y procesar a todos los funcionarios de todos los gobiernos que manejaron fondos reservados. Entonces, este es un debate interesante, ¿verdad? Claramente está la necesidad de transparentar, de fiscalizar el uso de esos fondos. Y la última observación que se podría hacer es que podría haber detrás de este manejo mediático, jurídicamente débil y manipulado de algunos hechos, podría haber alguna agenda política de parte del señor fiscal. Lo estoy planteando como duda, como sospecha, como interrogante, ¿verdad? El fiscal podría estar actuando en función de su reelección, que esté procurando que la mayoría de derecha en la Asamblea Legislativa le reelija para 3 años más. Y lo otro, todavía más pernicioso, podría ser que esté buscando favorecer a Arena, que esté tratando de favorecer al partido Arena. Se sabe que en el guión de campaña de Arena está la intención de querer hacer con el caso Funes lo que el fiscal Luis Martínez hizo con el caso Flores, ¿verdad? El caso Flores tuvo un impacto político en la elección presidencial del 2014, ¿verdad?, que perjudicó a Arena. Entonces, en el guión de campaña de Arena está en convertir el caso Funes en un hecho que le dé réditos políticos a Arena y que afecte al FMLN, en tanto que Mauricio Funes llegó de presidente por el FMLN. Entonces, y esto quiero conectarlo con la última parte que quiero compartir. Cuando uno revisa cuáles son los casos de corrupción que la Fiscalía no investiga, o por lo menos no tenemos conocimiento público de que la Fiscalía esté actuando o que tengamos resultados de ello, cuando uno revisa los casos de corrupción
que la Fiscalía no investiga o que por lo menos no le da la misma relevancia pública que le da al caso del expresidente Saca y del expresidente Funes, uno sospecha que hay un sesgo a favor del Partido Arena en la actuación del fiscal general de la República. Por ejemplo, el fiscal Meléndez Ruiz ya no quiso investigar el caso de los destinatarios de los fondos donados por Taiwán. No quiso ni investigar a los que recibieron los fondos, a los que aperturaron cuentas o fueron receptores finales de esos fondos que había donado Taiwán, como tampoco quiso aplicarle la ley de extinción de dominio al Partido Arena. Es sospechoso cómo, a pesar de que dirigentes del Partido Arena como Alfredo Cristiani, como Jorge Velado, reconocieron públicamente frente a las cámaras de los medios que agarraron esos 10 millones de dólares para la campaña del 2004, el fiscal general no ha tenido la decencia, la entereza y la valentía de ir a aplicarle la ley de extinción de dominio al COENA, de requisar los libros contables del COENA y de mandar a congelar los activos del COENA para recuperar esos 10 millones para el Estado. Entonces, cosa que suele hacer con frecuencia en otros casos, aquí el señor fiscal no ha tenido la decencia de hacerlo. Otro caso que ya no quiso investigar el fiscal es el del FECEPE, que involucran a la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar en el posible manejo irregular de 38.5 millones de dólares. Ustedes recuerdan, dinero que se repartió a empresarios que luego no cumplieron con los requisitos de creación de empleos y otros que tenían que cumplir para recibir esos fondos desde el Estado. El caso de los sobresueldos que recibieron exfuncionarios, algunos diputados actuales, ¿verdad? No fue investigado, el fiscal tampoco investiga la lista de los famosos 152 casos de corrupción que la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia le presentó. No se sabe de resultados de diligencias fiscales en estos casos. Y un último caso que el fiscal, o tipos de casos que el fiscal no investiga, son relacionados con posible evasión de impuesto a través de la creación de empresas offshore. Y cuando uno revisa todos estos casos, por cierto, hay más de 20 avisos presentados por organizaciones sociales sobre estos casos y que el fiscal no ha retomado. Cuando uno lo revisa, observa que la mayoría de posibles implicados son altos personeros del Partido Arena. Son exfuncionarios, funcionarios actuales, ex dirigentes, dirigentes actuales. Entonces, el fiscal general investiga al expresidente Saca, ¿verdad? Que habría que ver si el expresidente Saca está investigado por ser corrupto o si por haber traicionado al Partido Arena, ¿verdad? Al expresidente Saca, al expresidente Funes, pero no investiga estos otros casos. Y cuando uno ve que los involucrados en los casos que investiga son gente que no es de Arena o que traicionó a Arena o que afectó los intereses de Arena, y cuando ve que en los casos que no investiga los posibles involucrados son altos personeros del Partido Arena, la sospecha es válida sobre que hay un sesgo y podría haber una agenda política de parte del fiscal general de la República. Cierro entonces, amigos y amigas, planteando que como ciudadanía, siempre en esta lógica de qué hacer frente a este problema planteado, la ciudadanía exija que la Fiscalía General de la República tenga una posición coherente, transparente en todos los casos, que investigue todos los posibles casos de corrupción y no unos sí y otros no, o unos con rapidez y otros con lentitud, unos con contundencia y otros con paños tibios, unos con un gran componente mediático y otros en absoluta discreción. No, hay que exigirle a la Fiscalía y al señor fiscal que actúe aplicando la ley como él dijo. Él dijo que iba a aplicar la ley a quien fuera. Eso prometió el señor fiscal cuando tomó posesión de su cargo. Y creo que habrá que hacer una evaluación crítica al final del desempeño de este fiscal y plantearle a la Asamblea Legislativa su no reelección y que en su lugar se designe a un fiscal general
que sea honesto, que sea capaz, que sea independiente, que persiga los delitos, ¿verdad? Y que garantice la legalidad, que son las responsabilidades de la Fiscalía General de la República. Y después al señor Meléndez Ruiz habrá que pedirle cuentas, habrá que ver si no está cometiendo los delitos de omisión de investigación o incumplimiento de deberes con este desempeño sesgado que está teniendo en este momento. Muchas gracias por su atención. Nos encontramos la próxima semana comentando otro tema de interés público.